Bienvenidos chavales, ¿cómo estamos? Soy José Cornejo, System CP3 y hoy vamos a hablar de un Counter General Rules que me parece muy importante y que sinceramente no he visto en ningún, al menos detalladamente en ningún canal, en ningún lado. Si me lo encontráis, si me lo veis, pues me lo mandáis a la descripción y lo veré encantadamente. Pero hoy vamos a hacer un Counter Rule sobre Steve Fox. Sí, cómo atacar al Steve Fox, es decir, cuando tienes de oponente. Dado que es uno de los caracteres, digamos, más fuertes del roster y más completos, súper salvable, con buenos movimientos, grandes counter tools, súper salvable, en fin. Entonces vamos a ver los pros y los contras que tiene. Primero hablaremos de los pros, es decir, de qué cosas tiene buenas, y luego veremos cómo esas cosas buenas las podemos contrarrestar. Entonces ya veré cuántos vídeos hago, pero intentaré hacer 2 para acotarlo lo máximo posible y entender la funcionalidad de este personaje y cómo saber atacarlo correctamente. Entonces, comencemos. Primer punto: peligrosidad y control de las distancias. En el control de las distancias es muy importante remarcar que, sobre todo en el enfoque de este Tekken 7, cuidado, de este Tekken 7, la movilidad es mucho más reducida que en otros Tekkens. Ahora me va a salir el backdash fatal, ¿vale? Con un side step mucho menos poderoso que en el TAC 2, por ejemplo, y donde el block y el punishment está mucho más remarcado, ¿vale? ¿Qué ocurre? De que sobre todo desde la sesión 3, el block punishment lo han mejorado prácticamente a todos los personajes y han mejorado el ataque de ciertos tools para que castigue ciertos ataques, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que con el Steve eso no pasa. ¿Por qué? Porque todos los ataques que tiene son salvables, aunque sean bloqueables. -3, -2, es decir, es un personaje súper salvable que sin grandes riesgos, digamos, de frames, de desventaja de frames, consigues muy buenos resultados. Entonces eso es muy importante remarcar, que en el aspecto ese el Steve no pierde. En el aspecto de los frames, Steve no pierde, ¿vale? Ahora bien, entrando ya en la materia del primer punto, es que la distancia, es decir, hay personajes donde, dependiendo de la distancia, son un personaje u otro, o son mucho más peligrosos que otros. Bien, pues, y esto es muy importante. El Steve es peligroso aquí, cara a cara, ¿ves? Pues la distancia que pone en puntos del oponente, pues es un puntito. Entre un puntito y 1,4, una cosa así. Entre 1,4 y 1,5, dependiendo. Aquí es donde es peligroso el Steve, donde puede explotar todos sus counter tools. Bueno, no voy a terminar el combo, simplemente es para que veáis este ataque que es homing. ¿Vale? Entonces es aquí el Steve entre esta distancia y cara a cara es muy peligroso, ¿vale? Aquí es donde siempre hay que intentar evitar tenerlo, a esta distancia. Luego entramos en el close mid range, que sería un backdash. Uy, perdón, vaya mierda backdash. Uy. Ahí. Que esta será la media distancia, que es más o menos la distancia de inicio del combate, ¿no? Entre 1,8/9 a 2,3. Por aquí, más o menos. Poco más quizá. En esta media distancia, ¿vale? El Steve sigue siendo peligroso porque tiene muy buenos tracking moves y buen... Uy, vaya mierda. Ejecución. O sea, es decir, aún tiene buenos ataques de esta media distancia, pero que no son totalmente peligrosos. Por ejemplo, el Downfall Chushi, ¿vale? Pues un ataque de la pura hostia, pero no es tan peligroso. Otros ataques, por ejemplo, o incluso ataques que cierran el gap, como es el Flicker Stand, ¿vale? Pero no es tan peligroso, es decir, no capitaliza tan bien lo que es, digamos, el enfoque del personaje. Y luego tendríamos la mid long range, ¿vale? O sea, si digo algo en inglés, pues no pasa nada, lo intentaré corregir. O sea, la media larga distancia, que sería entre los 2,4 y ya el máximo rango, que es aquí, ¿vale? Con muchos personajes destacan, como es el Leroy, como es el Brian, que a pocas que entres un poco, pues ya estás muerto, porque tienen muy buenos ataques long range, control de espacio, o el Feng incluso, que te pueden devastar, sobre todo si entran en counter. Aquí el Steve no es peligroso. Aquí
no es peligroso. Aquí se acerca un poco más a la peligrosidad, pero aquí es donde es devastador. Entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta. Siempre hay que intentarlo no meterlo en esta distancia hasta aquí. Todo lo que se pueda sacar hasta esta distancia es bueno. A partir de aquí ya es donde vienen los problemas. Control del espacio y tracking box. Pues el personaje de Steve es uno de los personajes que en la distancia corta, como decimos, es donde tiene mayor tracking de los movimientos. Este, por ejemplo, el Down for One del Peekaboo tiene muchísimo tracking. Este es homing, este ataque es homing, encima es punch parry. El Down for One con 50.000 millones de strings, pam pam pam. O sea, Down for One con triángulo y con triángulo cuadrado, que es un counter tool si te la comes. En fin, Down for One más 2 veces al triángulo, que es por si te agachas, es garantizado. Espérate, para que lo veáis, si se demuestre. Uy, garantizado follow up, ¿vale? Entonces, digamos que el tracking de los ataques que tiene es bestial, es casi inestepeable de Steve. Por ejemplo, este string es... no sé por qué. Ahora, este string es mortal. Low, es decir, no es garantizado. A ver. Pero este string es muy tortuoso porque encima es low poke, difícil de predecir. Luego los pokes del Peekaboo. Uy, perdón, este no. En fin, o sea, tienen muchísimo tracking todos los movimientos del Steve. Entonces es muy difícil de estepear. Luego, comentando al hilo, es lockdown. Es decir, es un personaje que si tú le quieres entrar, por ejemplo, daquear o digamos bloquear y le quieres entrar, es muy lockdown. Es decir, o por ejemplo en el whiff, por ejemplo, back one, pam, pam, pum. Es decir, uy, he fallado. Pero intentas entrar y recupera súper rápido. O por ejemplo ciertos panic moves, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner un buen ejemplo. Por ejemplo el del Claudio, ¿no? El hop kick del Claudio. Es probablemente uno de los movimientos panic move barra keep out tools más importantes del juego, me juicio, porque es una barbaridad lo evasora que es. Exacto. Espera. ¿Veis? Espérate, me voy a poner a la distancia. ¿Veis? O sea, es decir, los ataques del Steve tienen muy buen hitbox, entonces aquellos ataques, aun siendo evasores, llegan muy grounded, aun siendo altos, que consiguen tapar al oponente. O sea, es increíblemente lockdown en ese aspecto. Y luego los movimientos... Y luego, pues, aparte de ser muy bueno en esta close distancia, ¿vale? Que hemos comentado, entre 1, 0, 0,9 a 1,9/2, 1,8, es muy bueno cerrando espacios. Es decir, por ejemplo, el duck más repetición de la cancel es muy buen movimiento, o el albatros. Albatros más todas las strings, albatros normal, albatros bajo, albatros Peekaboo, etcétera, etcétera. O sea, es decir, para cerrar la distancia también es muy buen personaje. Lo que pasa es que es menos utilizado, sobre todo en altos niveles. Propiedades del ataque. Volvemos con el Steve, ¿vale? Vale, digamos que como todos sabemos, los ataques tienen 3 tipos de propiedades: block, hit y counter. Luego no hay son screw o son normales. Pero bueno, nos centramos en el block, hit y counter. Comentado anteriormente que el Steve es súper salvable cuando bloquea y puedes castigar ciertos ataques. El Steve no, ¿vale? Como hemos comentado, el Steve nunca lo castigarás, es decir, salvo algún momento muy puntual como cúbrete. Oh, cúbrete, ah, nunca. ¿Cómo se va a cubrir? Sí, exactamente. Algún ataque puntual. Pero vamos, muy pocos ataques, el 99% sobre todo de los tools y de los case moves son totalmente salvables. Pues bueno, en block, comentado, en block es súper salvable. Uy.
por ejemplo, es -1, el string de 1, 2, 3, -1 si se cancela, -3 si no se cancela, y de -2 si es en PKW. O sea, totalmente powerful, o sea, es casi incastigable. Que luego veremos cómo podemos castigar estas cosas. En hit es bueno, sí tiene buenas ventajas, pero no es especial. Es +5, pues bueno, sí, por ejemplo el Kazuya el Down for One es +9. O ciertos bajos del Geese eran hasta la sesión 3 eran +6, por ejemplo Side Step 3, que era un movimiento para mí uno de los mejores bajos del juego, por no decir el mejor. Low pokes de la Link, de la Xiaoyu es +7, es una barbaridad. Pero lo que es en términos de golpeo tampoco es excesivamente, salvo que sea una cancelación muy... Esto que es +10, por ejemplo, el Back One, la cancelación del flicker sí que es +10. O otros, por ejemplo, sí, pues el Down for 2, pues sí que... Algunas cancelaciones sí, o sea, algunos movimientos más la cancelación posterior sí, sobre todo cuando es en flicker y cuando es en PKW, pero no es un personaje especialmente cuando golpea tener grandes ventajas de frames. Y ahora vamos a la tercera propiedad, que es el counter. El counter hit sí que es verdad que es auténticamente devastador, el mejor personaje sin ninguna duda. Daño devastador, 91 de daño, con un wall carry corto. Este como con mucha ejecución, que no voy a hacer. Bueno, ese no es counter, pero bueno, sí. O sea, tiene los mejores counter tours del juego este personaje, sin la más mínima duda. Que es aquí donde más vamos a remarcar, o sea, cuando veamos cómo entrar a este personaje y cómo, digamos, dejarlo sin opciones e intentarlo contrarrestar. Keep Out Tools. Bueno, pues hemos comentado anteriormente de que es muy block down, es decir, ciertos movimientos evasores es muy difícil que los puedas castigar, ¿no? Sobre todo las flickers stands. Y ahora vamos a los Keep Out Tools. Probablemente tenga uno de los mejores Keep Out Tools del juego, sobre todo cuando el enemigo es muy presionador. A ver qué ejemplo le ponemos. Vale, tiene uno de los mejores Keep Out Tools del juego a mi juicio, que es el 1, 2, 3. Vale. Uno, 2, 3 es uno de los mejores Keep Out Tools del juego. 10 frame counter confirmado, 33 de daño. En fin, luego también tiene otro de los Keep Out Tools, Pack One. Recupera súper rápido, muy difícil de castigar en Wii. Se puede castigar, sobre todo en este Tekken. En anteriores Tekken era imposible, por ejemplo el Tekken 4 era imposible. ¿Qué más? Por ejemplo, otro, seguro. 1, 2, 3. Flicker stands, muy difícil de castigar casi en cualquiera de las stands, sobre todo si te mixean. Si te mixean es muy difícil de castigar. Entonces, a pesar de estar muy enfocado en el poke, en las strings infinitas, en la tortura y en todo esto, y en los diferentes cambios de stance, también es un personaje que tiene muy buenos Keep Out Tools, es decir, tiene cuidado, que te estoy viendo. Uy, bam, bam, pam, pam. Entonces, es un personaje que cuidado con presionarlo, que es muy difícil. Por ejemplo, el Kazuya, que tiene una presión muy, muy mala, simplemente porque no tiene grandes, digamos, ni movimientos muy rápidos, ni movimientos en los cuales cuando bloqueas tienes grandes ventajas. Entonces lo hacen un personaje difícil. Por ejemplo, Down for 4, +4. Sí, interrompible el Down for 1. No, en el Kazuya no. Ah, que tengo el Steve. Keep Out Tool. O sea que el Steve en estos aspectos es un monstruo en los Keep Out Tools. Planning Game. Ya sí que vamos un poco a lo que es el planning game del personaje. A diferencia de, por ejemplo, el Kazuya en este aspecto, es un personaje que no tiene 50-50, no es un personaje de grandes
digamos, grandes fundamentos. Bueno, sí que se tienen grandes fundamentos, pero no de mantener la distancia, de controlar el match, de setups en la cabeza, de tirar 50-50, ¿no? No tiene 50-50, no, está enfocado en el constante poke, es decir, en el poke y en las strings y en torturar al rival hasta que cometa el error y verle el fallo. Pues eso. Está enfocado en eso, en cometer, o sea, ver el error del rival y capitalizar el contraataque cuando veas el error del rival y devastarlo en ese aspecto. En eso está el planning game. Luego las innumerables stands del down for one tienes down for one two, down for 2 1. Tienes luego el medio, tienes luego para cancelaciones tanto del flicker como del duck. Perdón, el flicker no, de el step one, el step, incluso el swipe atrás. O sea, tienes 50.000 millones de maneras de poner a prueba al oponente con... O sea, en este aspecto es una barbaridad. Luego también la movilidad única que decimos que tiene. Por ejemplo, esto es un whip dash, pero por ejemplo es close dash. Es decir, muchos ataques altos y algunos ataques medios de hitbox, digamos, mierda hitbox, no sé si esto me lo van a censurar, pero bueno, de hitbox muy alto, medios, como sobre todo el Draguno, hacen que los evada. Entonces los conviertan en un personaje muy peligroso cuando haces este movimiento de whip dash. Que has visto qué ejecución. Malísima, pero bueno. Pero eso. A ver, que a pesar de, digamos, no tiene muchos frame traps, no tiene muchísimos movimientos. Vaya, no me va a salir. No tiene muchos movimientos, digamos, de block plus muchísimos, pero lo hace un personaje igualmente peligroso en ese aspecto. Extra Planning Game, el Wall Game. El Steve probablemente sea uno de los personajes con mejor wall game. Sí. Funciona mejor cuando cambias de posición de wall. Luego el bajo este, garantizado. Rápida velocidad de recuperación en whiff. Bueno, en definitiva, los movimientos del Steve recuperan muy rápido. ¿Ves? ¡Pum! Super, es que incluso en whiff es un personaje muy difícil de castigar. Es decir, la recuperación de los movimientos cuando dan al aire, por ejemplo, back one, oiga, perdón, no he acertado. Que falla, ¡pum! O sea, recupera muy rápido. Es un personaje que en whiff es muy difícil de castigar. Aparte de lo difícil que es estepear en whiff en distancias medias donde los Mishimas son muy peligrosos, es muy difícil de castigar. Luego la rapidez de frames. Es decir, es un personaje con una rapidez de frames muy bestia. 10 frames, down for one de 13, ya por supuesto de 50.000 millones de strings diferentes de 10 frames. Down for one counter launcher homing de 16, buen rango. Counter, sí es cierto que el counter es una mierda hacerlo porque es un combo muy difícil. La ejecución. Antes lo he hecho. Bueno, vamos a probarla. Oh. Espérate. Fin. Entonces digamos de que es un personaje muy rápido en frames, muy en la cara. Entonces, en ese aspecto lo hacen muy tortuoso y donde la gente suele perder los nervios. Ahora entraremos a la otra parte, que es cómo atacar este planning del personaje.